Margaret Bowden es una destacada académica británica que ha sido conocida por sus contribuciones a la inteligencia artificial, a la psicología y a la filosofía de la mente, aunque ella estudió ciencias médicas. Entonces es muy interesante porque ha escrito muchísimo sobre estas áreas y cómo ellas se relacionan. Entonces en este episodio me gustaría hablar sobre una área que ella ha investigado muchísimo y que es el tema de la creatividad en el contexto de la inteligencia artificial. Bueno, ella ha escrito múltiples libros, artículos científicos, y me gustaría centrarme en uno en particular que lleva el nombre, de hecho, de ese tema: creatividad e inteligencia artificial, que fue publicado en 1998 en la revista Artificial Intelligence. Es un journal muy importante. Y en este artículo ella hace una categorización de cuáles son los tipos de creatividad que existen y si esos tipos de creatividad son posibles que emerjan en la computación. ¿Okay? Ella define 3 tipos de creatividad. 1. Creatividad combinacional o creatividad combinatoria. Y es algo que nosotros los humanos hacemos frecuentemente, y es tomar ideas que son familiares y combinarlas. Por ejemplo, cuando hacemos una analogía o una imagen poética o una analogía, estamos trabajando esta parte, este tipo de creatividad, ¿no? La creatividad combinatoria, que al final es una forma de tomar distintos temas que quizás no están a priori tan relacionados y construimos una conexión. La segunda creatividad, la número 2, es la creatividad exploratoria. Aquí es donde surgen nuevos conceptos e ideas sorprendentes, pero dentro de un espacio en común. Es decir, por ejemplo, cuando alguien diseña un nuevo producto o una nueva investigación científica y combina 2 áreas, ¿no?, que antes no eran muy familiares, pero que una vez unidas genera una idea sorprendente. Y son comprensibles porque, claro, si yo tomo 2 cosas, esas 2 cosas que la gente ya conoce a priori, bueno, estás en un contexto que es comprensible. Y es diferente a la creatividad combinacional porque tiene impacto. La creatividad combinacional puede ser una analogía, una metáfora, pero no tiene por qué generar un impacto en los demás y ser una idea de largo alcance. Entonces, esta creatividad, la exploratoria, ya es una combinación pero más robusta, podríamos decir. Pero que la gente la puede entender, la puede asimilar porque los temas que está combinando están dentro de un contexto conocido. Ahora, la última. Yo creo que aquí ya saben hacia dónde vamos. La última es la creatividad transformacional, que implica alterar profundamente las dimensiones fundacionales de un espacio conceptual, es decir, generar ideas que son antes imposibles de conceptualizar, ¿no? Es decir, se requiere una enorme creatividad para crear un concepto nuevo, nunca antes visto, y que genere un impacto duradero. Es decir, aquí donde podríamos englobar ideas tan revolucionarias como, por ejemplo, la teoría de la relatividad general, ¿no?, de Einstein, o el artículo de Alan Turing del modelo conceptual de computación, o el artículo de Kurt Gödel, de la incompletitud, ¿no? O sea, estos trabajos que son realmente revolucionarios, ¿no? Entonces ya no es un tema exploratorio que genera ideas sorprendentes, pero de temas ya conocidos, que están en un contexto, ni tampoco son una creatividad simplemente combinatoria que une distintos temas para generar cuestiones más básicas como una analogía y una metáfora. La creatividad transformacional ya es algo mucho más profundo y algo que no ocurre de manera tan frecuente. Y es de ahí donde surgen generalmente las grandes ideas revolucionarias, ¿no? Ahora, algo interesante de Margaret Bowden es que ella afirma que estos 3 tipos de creatividad se pueden dar en la computación. Incluso la
transformacional. De hecho, ella da un ejemplo de algoritmos genéticos que pueden generar ideas como nunca antes vistas. Ahora, esto, claro, puede ser más debatible, por supuesto, pero hay algo también interesante, es que ella menciona, no en particular en ese paper, pero sí en sus trabajos posteriores, es que aun cuando la computación, los computadores, pueden hacer este tipo de creatividad, estos tres tipos de creatividad carecen de algo, y es la relevancia. Es decir, los computadores no pueden por sí mismos saber cuando están creando algo que es realmente relevante. No saben priorizar. O sea, pueden tener comportamientos creativos que se den en estos tres tipos de creatividad, pero no saben realmente cuándo algo es relevante o no. Claro, los humanos sí tenemos mecanismos para detectar cuándo algo es relevante o no. Cuando una idea es revolucionaria es porque muchos, en este caso por ejemplo la ciencia, hay un consenso de que esa idea es importante, hay una validación, hay una retroalimentación, hay mucha gente que dice, ok, esto es un gran avance en nuestro campo. Entonces requieres la validación externa. Pero el computador como tal, y esto dice Bowden, no es capaz de definir la relevancia, no es capaz de decir realmente cuando algo está creando es realmente útil o podría tener algún impacto. Y claro, si hacemos la analogía a los temas que hoy en día se dan con la inteligencia artificial generativa, uno puede ver imágenes espectaculares a veces y solamente viéndola muy en detalle podríamos detectar que está hecho por inteligencia artificial, pero también podríamos prever que eso se va a ir reduciendo con el tiempo y cada vez detectar una imagen real de una artificial va a ser más difuso. Entonces, claro, pero aún así, si imaginamos un computador, una inteligencia artificial que es capaz de generar una canción espectacular, una imagen espectacular, no es capaz de saber cuándo eso es relevante, ¿no? Porque incluso cuando un ser humano está haciendo un trabajo, yo creo que en el fondo puede detectar cuando lo que está haciendo podría tener un impacto. Después ya vemos si la gente lo valida, la acepta o no. Pero sí hay una cierta autoafirmación previa de donde tú tienes confianza de lo que estás haciendo podría ser relevante. Los computadores simplemente es como que lanzaran dados a una mesa y están surgiendo quizás cosas creativas, pero en realidad, bueno, no tienen ni idea si eso va a tener algún impacto, si eso es relevante o no. Están en otras coordenadas, no están dentro de una coordenada, podríamos decir, social, que es lo que genera que una idea tenga impacto, porque el impacto sea una idea científica o no científica, por ejemplo, la creación de un artefacto ingenieril, de alguna tecnología, tiene que ser inevitablemente validada por personas. Si nadie lo usa, si nadie habla de ella, va a pasar al olvido, ¿no? Entonces quería hablar sobre este artículo que me pareció muy interesante, muy pionero, porque fue escrito en 1998 y que habla sobre la creatividad dentro de la inteligencia artificial. Por supuesto, ella habla de muchas más cosas de las que mencioné yo, pero me llamó mucho la atención esa categorización en tres tipos de creatividad. Eso lo encontré muy interesante. Y además, el artículo es bastante corto, tiene 9 páginas, así que lo dejaré en los enlaces para que ustedes los puedan revisar y es bastante ameno de leer. Así que espero que se interesen por este artículo y también por la obra de Margaret Bowden, que tiene muchos libros y quizás, sin darse cuenta, se han topado alguna vez con algún libro de ella. Y encuentro que es muy interesante conocer su visión de la inteligencia artificial de alguien que viene de otro campo, ¿no? De las ciencias cognitivas. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.